Buenos días a todos. Bienvenidos al webinar de emprendimiento y startups, claves para la reactivación económica. Estamos ya dando paso a todos ustedes para que entren en el webinar. Por eso esperaremos cerca de un minuto, mientras que vemos un poquito lo que va sucediendo. Tienen la presentación de la sesión y sobre todo las preguntas que vamos a formular a nuestros invitados. Tenemos a varios ponentes muy interesantes. Yo creo que es un webinar que no se puede desperdiciar ni un minuto, y menos con los cambios horarios que tenemos tanto desde España como desde Latinoamérica. Esperemos esos 30 segundos de margen y comenzaremos inmediatamente. Pues yo creo que sin más vamos a dar paso, una vez que han entrado todos ustedes en la sesión, agradecer a la Fundación Chile España, agradecer a KIM, Acknowledge Innovation Market, la capacidad que han tenido de poder organizar este evento, este webinar tan interesante, en esos momentos también que creemos que es una de las perspectivas económicas más importantes que hay. El alineamiento entre emprendimiento, startups y sobre todo la financiación que deben recibir. Queremos compartir con ustedes un tema mixto de la visión que tenemos en España, en Europa y sobre todo en Latinoamérica también. Para ello tenemos con nosotros a personalidades de primer nivel, muchos de ellos que tienen una trayectoria larga en todos los temas de ayuda a las startups, ayuda al emprendimiento, ayuda a la digitalización, y creemos que lo importante es oírles a ellos. Por ello, y después de esta breve presentación, y después ya retomaré para ver cómo vamos a organizarnos en estas dos mesas, quería invitar para que nos den la bienvenida tanto a María Ángeles Osorio, la directora ejecutiva de Fundación Chile España, como a Vanessa Ramos, directora de KIM Madrid. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias, Ferran. Buenos días, Chile, buenos días, México, a todos los países que se están conectando de la TAM y buenas tardes a España y los demás países de la Unión Europea. Este horario que nos une, que no es fácil, a países de ambos lados del Atlántico, ¿no? Un saludo muy especial y muy breve de la Fundación Chile España, como decía Ferran, a todos los que nos acompañan en este segundo encuentro que forma parte de este ciclo que pusimos en marcha conjuntamente con KIM, nuestro socio estratégico, en los contenidos y en las formas que estamos elaborando, en estos webinars que estamos elaborando. Este es el segundo, como decía, y que realmente, bueno, pues son de enorme interés y que en esta ocasión se enmarcan dentro de la Semana de la Innovación y la Ciencia, vamos, de la Ciencia y la Innovación, organizada por la Comunidad de Madrid y que lo hacen anualmente. Nos parecía que era una oportunidad importante podernos sumar a esta programación. Como todos sabemos, pues hoy más que nunca y más en las circunstancias que estamos viviendo, que son de todos conocidas y nos estamos sufriendo, pues no cabe duda de que la innovación no es una opción, es una obligación a la que tenemos que dedicar pues todos los incentivos y los recursos posibles, porque una realidad absoluta es que no van a sobrevivir ni los más fuertes ni los más grandes, sino aquellos que se sepan adaptar mejor a las circunstancias en las que estamos viviendo. Y por eso cuando hablábamos de analizar las claves para reactivar la economía, nos parecía que desde el emprendimiento de las startups pues era fundamental el poderlas abordar y además, como bien decía Ferran, con unos ponentes de excepción que representan a instituciones absolutamente fundamentales en este impulso, en este apoyo, como es Red.es del Gobierno de España, como es ASELA, que abarca toda Iberoamérica, la Unión Europea, el CEDETI y Startup Chile. Muchos de ellos ya son colaboradores habituales de nuestros webinars y de nuestras actividades, son buenos amigos, muy cercanos
y por eso pensamos que además todas las experiencias que nos van a contar serán enormemente inspiradoras, enormemente provocadoras para que los emprendimientos y los startups que surjan tengan una vocación internacional. Nos parece que contar con estas instituciones a ambos lados del Atlántico funcionan o apoyan o nos sirven para que todos estos emprendimientos tengan esta vocación, como digo, de internacionalización, que se piense desde el principio en abordar otros mercados y no quedarse solo en el ámbito local, sino en el ámbito internacional. Un ejemplo de ello muy claro es el programa o el proyecto Startup Chile, que se enmarca dentro de Corfo, emblemático, que tiene absoluto liderazgo dentro de todo el área y que desde que se puso en marcha en el año 2010 pues tiene 250 emprendimientos anuales que, como digo, no son de ámbito local, sino de ámbito internacional. Muchas gracias nuevamente, especialmente, como digo, también a los representantes de las instituciones de España y de la Unión Europea. Creo que ahora se están poniendo en marcha unos programas enormemente importantes para la reindustrialización, ese gran reto que tenemos en las nuevas circunstancias del mercado, y la digitalización. Y sin más, pues paso la palabra a Vanessa Ramos, nuestra socia, nuestra colaboradora, y recordarles que el día 2 de diciembre tendremos otro webinar sobre blockchain y sus aplicaciones prácticas a la que nos encantaría que asistieran todos. Muchas gracias. Muchas gracias, María Ángeles. Buenos días, buenas tardes. Me uno a los agradecimientos tanto a nuestro conductor Ferran Amago como a nuestros ponentes. Y, por supuesto, gracias a todos los que nos acompañáis desde diferentes partes del mundo. Desde aquí, desde España, desde Europa, Chile y resto de Latinoamérica. Como avanzaba María Ángeles, en esta ocasión, desde ambas organizaciones, tanto Fundación Chile España como KIN, hemos querido hacer nuestra pequeña aportación para arrojar un poco de luz ante la complicada situación en la que nos encontramos, pensando en aquellos actores más vulnerables del ecosistema de la innovación, como son los emprendedores y las startups. Desde KIN, que trabajamos muy de cerca con ellos, conocemos muy bien las dificultades que están atravesando y los obstáculos que se pueden encontrar en el camino. Por tanto, confiamos en que podamos contribuir para facilitar esta andadura con este tipo de iniciativas, sobre todo pensando en las valiosas aportaciones del panel de lujo con el que contamos en el día de hoy. No quisiera quitarles más tiempo, al final ellos son los protagonistas del evento. Simplemente resaltar el papel fundamental de emprendedores y startups como parte del motor económico de cualquier país, por lo que se hace imprescindible contar con instrumentos de apoyo que impulsen estas iniciativas y abran nuevas oportunidades. Sin más dilación, les dejamos con Ferran. Espero que disfruten de los debates. Muchas gracias. Muchas gracias tanto a María Ángeles como a Vanessa por sus palabras de bienvenida y sobre todo por permitirnos este webinar tan interesante como decíamos todos. Solamente me presento un minuto para que sepan quién soy. Soy Ferran Amago, soy director ejecutivo del ITAC Chile. Estoy en Chile. Actualmente aquí son las 12:09. En España son las 4:09. Por eso ustedes ya habrán comido. Aquí esperamos almorzar hacia la 1:30, una vez pasado lo que sería todo el webinar y sobre todo celebrarlo con realmente con todas sus palabras y el convencimiento de que nosotros podemos contribuir a que al final conozcamos mejor qué herramientas tenemos de financiación y qué herramientas tenemos de soporte al emprendimiento. Sé que Chile y Latinoamérica están apostando muchísimo por el emprendimiento, también que el CEDET y que España está apostando mucho por herramientas para ayudar a la cooperación internacional. Yo creo que ambos nos tienen que explicar pues, las visiones conjuntas que tenemos, ¿no? Y sobre todo, como bien decía María Ángeles, el tema de la reindustrialización en Europa también daría herramientas para que podamos tener un foco determinado para traer herramientas a Latinoamérica. Dicho eso, tenemos 2 mesas redondas separadas, 2 mesas redondas que intentaremos que duren 30 minutos cada una. Presentaré a cada interviniente por separado para darle pie a sus palabras iniciales
e intentaremos tener posteriormente unos minutos para que unamos las dos mesas redondas, porque obviamente financiación sin startup o startup sin financiación no tienen sentido, con lo cual, a pesar de que lo trataremos de forma individualizada, después compartiremos que todos los ponentes puedan hablar de los temas mixtos que nos unen. Sin más dilación, vamos a presentar a la primera mesa. Intervendrá en primer lugar David Cierco, que es el director general de Red.es. David Cierco es conocido. Mientras que pasemos a los temas de las mesas redondas, eliminaré la presentación para que podamos ver a los intervinientes con mayor, como se merecen ellos, con mayor capacidad de visibilizarlos. David Cierco es licenciado en Economía y Empresa, solo tiene 3 máster en Finanzas, Economía e Internet, los negocios de Internet. ¿Quién no le conoce? Porque tiene más de 20 años de experiencia en el ámbito público y privado, y muchos de nosotros lo conocíamos también como asesor del ministro de Industria en etapas anteriores y también como director general de Desarrollo de la Sociedad de Información también en el anterior gobierno. Él creo que nos quiere dar visibilidad de todo lo que nos están haciendo en Red.es, sobre todo en los programas de aceleración para pymes que nos presentará. Y entonces, solamente le quería hacer una pregunta. Sabemos que ustedes en Red.es han estado trabajando para la transformación digital de la economía del país, España, y sobre todo para la digitalización tanto de pequeñas empresas como desde la parte de administración. ¿Nos podría explicar qué es el programa Acelera Pymes? Y sobre todo, dentro de este programa, ¿cuál es el mayor interés o utilidad para las startups que usted destacaría? Sin más, David, es tu turno. Muchas gracias por estar con nosotros y esperemos que sea muy interesante también para ti. Muchísimas gracias, Ferran. Bueno, lo primero que quería hacer es felicitar, ¿no?, a la Fundación Chile-España y a Kim por esta iniciativa. Yo creo que es muy importante, ¿no?, que pongamos en marcha puentes de comunicación y de colaboración entre los países iberoamericanos, que me da a mí la sensación que hemos perdido un poco, digamos, la rutina, ¿no?, de colaborar en todos los ámbitos y también en el que ahora estamos hablando, ¿no? Como se comentaba al inicio de esta sesión por parte de María Ángeles, estamos viviendo una etapa, digamos, crítica para España, para Europa y para el mundo. Sin duda ninguna, la innovación es una de las llaves de las cuales nos tenemos que acoger para superar todos los retos que tenemos por delante. Y la innovación es un proceso internacional y colaborativo. Entonces, yo creo que todo este tipo de estructuras que se arman y este tipo de colaboraciones son fundamentales. Luego, si me permites, Ferran, bueno, agradecerte la introducción y comentar que sí, que mandar un mensaje, ¿no?, de solidaridad y de empatía a todas las personas que lo están pasando mal, tanto aquí como en Chile, como en el resto de Latinoamérica, en México, en cualquier otro país latinoamericano. Y, bueno, un mensaje de empatía, de solidaridad y que, bueno, que todas las iniciativas que estamos poniendo en marcha en el Gobierno de España y a través de Red.es también, que somos una entidad adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, pues que lo que tenemos en mente justamente es, en el caso nuestro, obviamente estamos en el frente económico, no en el social o el de salud, en el económico, y es apoyar a pymes y a emprendedores. En este sentido, nosotros actuamos rápidamente, no cabe duda que se necesitaba una acción diligente y pusimos en marcha en días. De hecho, el Plan Acelera Pymes se aprueba por parte del Gobierno de España el 17 de marzo, en el Real Decreto 8/2020. El 17 de marzo es justo al inicio de la pandemia, ¿no? La primera misma semana, y el 21-22 de marzo ya pusimos en marcha una web que es acelerapyme.gov.es, que animo que todas las personas que nos estén escuchando digamos, la visiten. Y es una web que pone en contacto tanto a pymes como autónomos, con empresas, con instituciones, donde pone a encontrar soluciones llave en mano para poder digitalizarse prácticamente de un día a otro, algunas en condiciones económicas favorables, otras de uso gratuita, otras de uso comercial. Y luego también líneas de financiación, ¿no? Líneas de financiación que ha puesto en marcha el Gobierno de España, sobre todo a través del Instituto de Crédito Oficial,
que son líneas, uno, para dar liquidez a las pymes y a los autónomos en los momentos que están viviendo actualmente, y luego para darles financiación para poder invertir en innovación, en tecnología, en digitalización. Entonces, desde el Gobierno se entendió desde el principio que la digitalización era un, digamos, arma que teníamos que poner en marcha inmediatamente, pero también quiero recordar brevemente que el proceso de transformación y digitalización que estamos viviendo a nivel mundial no es algo que haya sucedido algo, es algo que ya estaba ahí. Estamos viviendo un cambio de era, estamos pasando de la Internet de las personas a la Internet de las cosas, de la mano de dos tecnologías fundamentales, que es el 5G y la inteligencia artificial, y esto nos va a posicionar en un nuevo paradigma donde vamos a desarrollar nuestra actividad personal, profesional, laboral, y es muy importante que nos adaptemos. Y además el cambio que estamos sufriendo es un cambio acelerado, es decir, está pasando mucho más rápido que otros impactos tecnológicos que ha habido a lo largo de la historia, y además la pandemia la ha acelerado, ¿no? Han salido ya estudios diciendo que la digitalización que se ha producido en estos últimos 6 meses equivaldría a 5, 7 e incluso en algunos casos a 10 años de digitalización si no hubiera habido el proceso del COVID-19, que obviamente es una crisis que no es deseada por nadie en ningún caso. Entonces, nosotros lo que estamos apoyando es a las pymes y autónomos en España a digitalizarse, ¿de acuerdo? Y a encontrar respuestas de alguna manera personalizadas a cada uno de los retos que tienen planteados en cada una de sus localizaciones geográficas y también por industrias. En este sentido, bueno, pues hemos puesto en marcha el programa Acelera Pyme y una de las actuaciones va a ser la puesta en marcha de 100 oficinas de transformación digital por todo el territorio nacional, por toda España, algunas en colaboración con las cámaras de comercio, otras con colegios profesionales, otras con asociaciones empresariales y otras con centros tecnológicos. La idea es tener oficinas de transformación digital por todo el territorio, porque cuando se trabaja con pymes hay que estar donde están las pymes, darles asesoramiento personalizado y además conociendo su negocio. Digamos que nosotros en Red.es sabemos de digitalización, pero que sabes de su negocio son las propias pymes por un lado y luego por otro lado las asociaciones empresariales, los colegios empresariales, profesionales, perdón, y también los centros tecnológicos. Entonces, estamos, digamos, articulando el ecosistema para dar ese apoyo. Luego, por otro lado, estamos poniendo en marcha una de las palancas fundamentales de la transformación, que es el talento. Pues estamos poniendo en marcha programas de formación, ¿de acuerdo? Y de desarrollo de talento en el ámbito de la digitalización. Para que sea útil esta charla que estoy dando yo, tiene que ser de alguna manera un poco pedagógica. ¿Por qué hacemos esto? Pues lo hacemos porque ahora mismo no se trata, que lo hablaré brevemente, de desarrollar, digamos, una élite tecnológica empresarial en la forma de startups o empresas de nueva creación que desarrollen tecnologías punteras y, digamos, y avancen en la vanguardia del desarrollo de la innovación y la tecnología. Por supuesto que sí, y ahora diré por qué. Pero si nosotros queremos que el país avance, que España avance, que nuestras áreas geográficas avance, Europa, Iberoamérica, lo que tenemos que elevar es el nivel medio de digitalización de toda la población para que tanto en las profesiones tecnológicas como en las que no, en las empresas tecnológicas como en las que no, se puedan desenvolver en este nuevo entorno que es el entorno digital. Casi es un programa de alfabetización digital, de aprender a desenvolverse en un nuevo entorno con un nuevo idioma. Entonces, el nivel medio del país te lo va a dar el 80, el 90%, digamos, de la fuerza trabajadora, de los trabajadores autónomos, de los empresarios y de los trabajadores por cuenta ajena. En ese sentido, vamos a poner en marcha un plan de competencias digitales a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y nosotros aquí estamos poniendo en marcha programas específicos ahora para desempleados, tanto jóvenes como parados de larga duración. Y luego, por otro lado, también vamos a poner programas en marcha a través de esta oficina de acelerapyme.gov.es, que ahora comentaré, programas de digitalización para que, como he comentado, los trabajadores se puedan desenvolver en este nuevo entorno. También estamos poniendo en marcha otro tipo de iniciativas de desarrollo tecnológico en inteligencia artificial y THD, tecnologías habilitadoras digitales, específicamente o mayoritariamente para pymes, también en el ámbito de los contenidos digitales
Y de lo que se trata es de actuar en el ecosistema de las pymes, en colaboración con terceros, llegar donde están las pymes, dotarles de las capacidades, del asesoramiento, del coaching que necesitan a través de estas oficinas de transformación digital y de otros servicios que queremos poner en marcha y acompañarles en este esfuerzo. La parte de pymes y autónomos, termino esta parte de la intervención, diré que digitalizarse, innovar, como decía María Ángeles, transformarse, es algo complejo. También lo tenemos que entender. Por eso las políticas públicas en el ámbito de la transformación digital de las pymes y en el desarrollo del talento, sobre todo a nivel de los estados, fracasan. Y fracasan, uno, porque no llegan donde están las pymes y los autónomos o las personas que tienes que capacitar, y por otro lado, porque es un proceso complejo y lo que hay que estructurar son ecosistemas que apoyen a las pymes y que les acompañen en su esfuerzo. Y ya me adentro en el ámbito del emprendimiento. No sé cuánto tiempo tengo, a lo mejor, Ferran, me estoy alargando mucho. Dime si es mucho o voy No, sigue, sin problema. Mira, cuando pues, me vuelvas a ver, ya quiere decir que... Era un primer aviso. Aviso recibido. Entonces, intentaré resumir la parte que estamos haciendo de emprendimiento. Nosotros tenemos, y retomo un poco el tono pedagógico, la misión, he dicho, de apoyar a las pymes autónomos, pero también a los emprendedores. Y lo queremos hacer de la manera de la misma, digamos, metodología que con las pymes, que es crear un ecosistema, apoyar un ecosistema. Como Startup Chile se comentaba anteriormente, pues queremos poner en marcha nosotros la ONE, que es la Oficina Nacional de Emprendimiento, que puede ser la marca que nosotros, digamos, proyectemos internacionalmente de apoyo al emprendimiento. También va a dar servicio a pymes y autónomos, porque no queremos crear varias oficinas, pero digamos que una de las funciones de la ONE va a ser la Oficina Nacional de Emprendimiento de apoyar el ecosistema de emprendedores. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues de la misma manera que con las pymes, actuando de la mano de colaboradores, de terceros, también a través de nuestras oficinas de transformación digital, donde los autónomos, digamos, donde los emprendedores, perdón, puedan acudir, ¿de acuerdo? Recibir información y entrar en contacto con el ecosistema. Ahí nosotros queremos poner en marcha, digamos, como desde la Administración General del Estado, dos programas. Un programa de aceleración de startups, ¿de acuerdo? Que será uno, digamos, genérico, pero en el ámbito de los servicios sociales o de impacto social, ¿de acuerdo? No queremos competir con financiación privada en el ámbito de soluciones puramente, digamos, comerciales, sino que queremos que tengan, pueden ser soluciones comerciales, pero que tengan un impacto social. Entonces, uno de los ámbitos que queremos trabajar son programas de aceleración en el ámbito social. Y luego, de la mano de las administraciones públicas o instituciones públicas, queremos crear también un programa de retos. Es decir, que cada una de las administraciones, que pues un ayuntamiento, una diputación, una administración, un ministerio, puede plantear retos que tengan que ser solucionados con desarrollos tecnológicos y con innovación, y nosotros, obviamente, de la mano de aceleradoras y digamos, de oficinas de financiación, que puede ser de capital riesgo, seleccionaremos esas startups y de esa manera se les da la oportunidad de dar respuesta a los retos que se vayan planteando. Luego, por otro lado, queremos poner en marcha, obviamente, dentro de la Oficina Nacional de Emprendimiento, de servicios y programas de apoyo y de coaching y de acompañamiento que también desarrollaremos a través de terceros. Es decir, articular un ecosistema donde las startups puedan, digamos, dirigirse a nosotros y de esta manera encontrar interacciones con nosotros y también con el resto de miembros del ecosistema. Y termino comentando que obviamente estamos poniendo en marcha convocatorias de ayudas para apoyarles en el desarrollo de tecnología y en el desarrollo de soluciones tecnológicas, innovadoras o de nuevos modelos de negocio. Y eso es también, digamos, financiación específica para este tipo de desarrollos tecnológicos que va dirigido especialmente a pymes o empresas de nueva creación y que les va a permitir, digamos, financiar parte del esfuerzo que están realizando. Y así sería un poco como terminaría, Ferran, ¿no? ¿Dónde estamos actuando desde la Administración General del Estado, desde RED.es? Articulando el ecosistema tanto de pymes como de emprendedores, apoyándoles en su esfuerzo, colaborando con terceros, yendo donde están ellos por todo el territorio nacional y poniendo en marcha programas de apoyo, de acompañamiento, de coaching, de financiación y desarrollo de talento. Perfecto. Muy claro. Además es que es importante remarcar el portal Acelera Pymes, ¿no? Para que todo el mundo ya se pueda ir conectando y pueda ir recibiendo información. Después, en las siguientes, cuando tengamos ya los turnos, vamos a ver cómo esto contribuye con respecto a también lo que nos va a contar el siguiente invitado,
Tenemos el placer también con nosotros de tener a Xavier Goenaga, que es ingeniero químico, doctor en la Universidad de Gales, licenciado en Ciencias por la Universidad del País Vasco y máster en Gestión Pública por la École Solvay de Bruselas. Él nos va a explicar perfectamente todas las políticas que se van a articular o se están articulando ya desde el punto de vista de la Comunidad Europea, porque es el jefe de la recién creada Unidad de Finanzas, Innovación y Crecimiento del Centro Común de Investigación, el CCI, que lo que hace sobre todo es la parte de análisis, la parte de sintetización de las pruebas dentro y fuera de la propia Centro Común de Investigación. Antes fue responsable también, entre otros temas, de traducir los conceptos de especialización inteligente desarrollada en el mundo académico para las políticas de investigación en un concepto de política económica más amplio destinado a impulsar las inversiones en innovación de los fondos estructurales de la Unión Europea, tanto para las regiones como para los Estados miembros. Yo creo que es fundamental conocer desde una óptica supranacional qué se está haciendo desde la Comunidad Europea, cómo se está viendo pues, esta crisis que nos lleva a la reindustrialización, a la digitalización y sobre todo cómo ustedes van a articular pues, las herramientas para la creación de nuevas empresas, cómo ven los datos desde la Unión Europea y sobre todo qué tipo de empresas tenemos en España con respecto a las europeas y a partir de ahí qué deberíamos cambiar para también que David entienda que tenemos que priorizar también la parte de Red.es para hacer cambios transformacionales de lo que sería nuestro sistema de industrialización. Sin más, le cedo la palabra. Xavier, muchas gracias por estar con nosotros. Yo, cuando aparezca, quiere decir que le quedan 3 minutitos. Vale, gracias. Vale, no. Gracias, Fernando. No me alargaré demasiado. Yo creo que el debate será muy importante para intercambiar ideas entre los oradores y contigo. Efectivamente, ahora estamos en una situación de crisis muy profunda que va a durar un poquito más de lo que habíamos anticipado. Por suerte, en esta ocasión, los jefes de Estado y de Gobierno europeos han actuado de manera decisiva. Se pusieron de acuerdo en julio para movilizar un plan masivo de recuperación y resiliencia de, en total, casi 750.000 millones de euros a consumir o a invertir en los próximos 3 o 4 años. Es un plan muy ambicioso que necesita todavía el acuerdo del Parlamento Europeo, que esperamos que llegue en las próximas semanas, y se va a ejecutar a través de planes nacionales de recuperación y resiliencia. Y yo querría animar a los actores del sistema de innovación español, sobre todo a las autoridades nacionales y regionales, a ser muy ambiciosos en sus programas, porque la cantidad de recursos disponibles en subvenciones y préstamos es incomparable con lo que hemos visto en los últimos años. Si sumamos los fondos estructurales a los que tendrá España en los próximos 7 años, los 72.000 millones de subvenciones y más o menos 70.000 millones de préstamos, estamos hablando de mucho dinero a invertir en la transformación industrial de España. Como objetivos prioritarios deberían ser la transformación digital y no olvidemos también la transición verde. Hasta el 37% de los fondos del plan de recuperación se tienen que invertir en la transición verde y un 20% de los fondos de recuperación se tienen que invertir en la transición digital. Entonces yo pediría a las autoridades españolas que en su plan de recuperación que está en preparación en estos momentos se sea muy ambicioso, porque la escala importa. El programa de Acelera Pymes que nos ha presentado el anterior orador es muy bueno, tiene toda pinta de que es un programa que funciona muy bien. Habría que ver si tiene la escala necesaria para llegar al número de pymes, empresas de nueva creación, empresas en crecimiento que necesitamos para realmente conseguir una transformación
total en pocos años del tejido productivo español. Y esto me lleva a subrayar la importancia que nosotros le damos a las empresas de nueva creación y las empresas de rápido crecimiento en nuestros ecosistemas de innovación y en nuestras economías. Estas empresas las hemos analizado con bastante detalle a nivel de la Comisión Europea. Son las empresas que más empleo crean a largo plazo y por lo tanto hay que cuidarlas, hay que cultivarlas para que todo su potencial sea realizado. Por desgracia, son empresas que están sufriendo mucho la crisis actual y por eso yo creo que deberían ser un objeto prioritario de los planes de recuperación nacionales. También quería subrayar algo que muchas veces en España parece que se olvida y es la importancia de inversiones en activos intangibles, más allá de las inversiones en activos tangibles. España es el país de Europa que está a la cabeza en inversión en equipos, en activos tangibles, y es uno de los países que está a la cola de las inversiones en activos intangibles. Y eso es uno de los motivos por los cuales las empresas españolas son poco productivas respecto a la media de las empresas europeas. Activos intangibles pueden ser, por ejemplo, la formación del personal, inversión en capital organizacional, inversiones en I+D, en bases de datos, en software. España tiene que hacer un esfuerzo particular en este área porque realmente está perdiendo una gran oportunidad de ganar competitividad y productividad en sus empresas. El otro gran factor que lastra la productividad de las empresas españolas es el tamaño. Se ha aludido a esto anteriormente y efectivamente hay que crear instrumentos no solo para facilitar la creación de empresas, sino para acompañarlas para que crezcan y desarrollen todo su potencial, porque solo así las economías regionales, la nacional y la europea, se podrán beneficiar de estas empresas en su justa medida. Esto me lleva a indicar también una cosa importante para nosotros, que es que la creación de empresas, el crecimiento de empresas innovadoras, generalmente no es una cosa que pasa de forma aislada. Eso ocurre en sistemas dinámicos de innovación, ecosistemas de innovación que funcionan bien, donde todos los actores de la innovación colaboran en la medida que les sea necesario para desarrollar todo su potencial. Y una cosa que quería subrayar es el desarrollo de las estrategias de especialización inteligente que se han hecho en España, se han hecho también, creo recordar, en Chile, que son una buena manera de desarrollar un ecosistema de innovación efectivo. ¿Por qué? Porque primero identifica las fortalezas y oportunidades para el desarrollo económico de una región en base a la innovación. Se hace eso en base al análisis de exportaciones, patentes, capacidades de generación de conocimiento y también a través de un procedimiento de descubrimiento emprendedor, donde todos los actores del sistema participan en la identificación de estas oportunidades de desarrollo regional o nacional en base a la innovación. Y una vez de que esa estrategia existe, entonces los programas públicos se movilizan, se orientan hacia la consecución de los objetivos marcados. Sin olvidar una cosa muy importante para nosotros, que es el seguimiento y evaluación de los programas públicos. Nosotros creemos firmemente que los programas públicos de innovación son complejos de concebir y necesitan de ajustes en base a la experiencia sobre el terreno. Por lo tanto, animaría a las autoridades españolas, pero también a las chilenas, que allá donde se implanten nuevos programas, nuevas políticas de innovación, se evalúen de manera rigurosa para poder mejorarlas y así conseguir más rápidamente los objetivos marcados. Y esto me lleva a finalizar mi intervención diciendo que los programas europeos están siempre a disposición de las pymes, startups y empresas de alto crecimiento españolas y europeas. Lo que pasa es que los fondos europeos son, a través del programa marco de I+D+I,
son una gota en el océano. Entonces, en algunos casos sirven de modelo para la concepción de buenos programas de apoyo, en este caso a las pequeñas y medianas empresas, a las empresas innovadoras, pero son muy competitivos y solo un porcentaje muy pequeño de las empresas que se benefician de los programas europeos directos tienen éxito. Entonces, yo creo que para la mayoría de las empresas españolas el objetivo prioritario tiene que ser beneficiarse de los programas nacionales y regionales que estén bien diseñados para atender sus necesidades con redes como la que nos hablaba el compañero hace unos minutos, dispersas en todo el territorio español para llegar al máximo número de empresas posible. Y sin más, acabaría aquí mi intervención y estaría encantado de participar en el debate. Muchas gracias. Es estupendo, Xavier, oír que Europa sí que tiene herramientas y que las podemos poner en marcha, y sobre todo de forma coordinada también con los Estados miembros. Ahora damos el salto al charco, venimos para Latinoamérica. Ahora tenemos con nosotros a Fernando Mendívil, que es, si leo realmente, es emprendedor, deportista, tecnólogo. O sea, es fundamental esos tres conceptos también para los momentos que tenemos actualmente. Ha desarrollado diferentes emprendimientos en temas de fútbol, en box y fitness, y es inversionista de The Pool, que es un coworking en una incubadora de alto impacto. Actualmente es el presidente de la Asociación de Emprendimiento de Emprendedores de Latinoamérica, ASELA, y también está dentro del Consejo Directivo Nacional de la Asociación de Emprendedores de México. Nos está hablando actualmente desde México, son las 9:37 de la mañana allí, por lo cual le agradecemos también, no el madrugón, porque tampoco es el tema, pero sí que las horas cambiantes que tenemos. Sin más, te doy la palabra, Fernando. A mí me gustaría que nos hablaras de, tal y como hemos visto, David Cierco nos ha estado comentando de cómo es el emprendimiento y las herramientas que tenemos en España. Xavier nos ha comentado las herramientas que tiene Europa y sobre todo la necesidad del cambio conceptual y crecimiento del tipo de compañías. Y a mí me gustaría que nos explicaras brevemente cómo es la parte de emprendimiento en Latinoamérica, ¿no? ¿Cuál es la radiografía del emprendedor en Latinoamérica? ¿Cuál es el principal problema de crecimiento que tiene? Si es problema de liquidez y demás. Y sobre todo, ¿cuáles son las herramientas que se tienen en la mano para poder, si tenemos más o menos las mismas herramientas por todos los países o hay cambios conceptuales con respecto a cada uno de ellos? Sin más, Fernando, es tu turno. Cuando me veas, ya verás que te quedan 3 minutitos, como he dicho a los anteriores intervinientes. Solamente recordar que a los invitados, a nuestros gente que está siguiéndonos en el webinar, que tiene a su disposición en el Zoom preguntas y respuestas. Ya tenemos 2 preguntas que nos servirán también para el turno posterior de la mesa redonda. Por favor, utilícenlo. Y de esta manera nos facilita también a la parte de ruegos y preguntas, sobre todo en la parte posterior que intervenga Fernando. Muchas gracias, Fernando, es tu turno. Muchas gracias por tan amable introducción y muchas gracias también a la Fundación por la invitación. Y me parece bastante interesante lo que he escuchado hasta el momento, sobre todo porque en Latinoamérica precisamente la radiografía del emprendedor probablemente dista mucho de los emprendedores en España y en el resto de Europa. Lo he visto además porque el año pasado tuve la oportunidad de estar viviendo en Berlín y acá las cosas son bastante diferentes, pero similares a la vez. De entrada, con todo este tema de Acelera Pyme que mencionó David, yo me quiero mudar a España mañana, pero bueno, me tengo que quedar acá con la familia. Entonces, bueno, mira, en Latinoamérica en general, que es una región constituida, digamos, por países de base emprendedora, el emprendedor por lo general arranca sus negocios debido a un tema de necesidad y no a una oportunidad. Y entonces vemos a todo lo largo de Latinoamérica emprendimientos que son prácticamente autoempleos o que máximo llegan a 2, 3 colaboradores dentro de la empresa. Y entonces pensar en temas de digitalización y en temas de transformación
o digamos de entrarle a la tecnología en este tipo de emprendimientos es un poquito pensar en que los emprendedores quisieran correr cuando todavía no saben caminar. Esa es la realidad. La mayor parte de estos emprendedores están en las industrias de servicios, alimenticios, restaurantes, pero sobre todo la mayor parte de los emprendimientos en Latinoamérica están en la informalidad. ¿Qué significa? Que no declaran impuestos, que no pagan impuestos, que no tienen a sus colaboradores o a sus empleados, aunque sean uno o dos, bajo ningún régimen o registro oficial que les permita recibir ciertos beneficios. Y eso detona otra serie de problemas alrededor pues del emprendimiento y de sus negocios y de este proceso de hacer negocios. Y entonces también sucede que este emprendedor que tiene estas microempresas o autoempleos tiende a no sentirse representado por ninguna de las cámaras y de las asociaciones, y por lo tanto le cuesta muchísimo trabajo saber con quién acercarse para recibir algún tipo de apoyo, orientación o incluso representación. Hoy en México, en Chile y en el resto de Latinoamérica es más rápido y es más barato emprender en la informalidad que hacerlo desde la formalidad. Y desafortunadamente esa informalidad también te aleja de temas de transformación digital. Ese es precisamente uno de los roles que juegan las asociaciones de emprendedores nacionales en cada uno de los 11 países que conforman a la ACELA. Dentro de cada país, las asociaciones de emprendedores juegan un rol fundamental dentro del ecosistema de emprendimiento, que por supuesto está también, que también está conformado por instituciones públicas, privadas, educativas, fondos de venture capital y demás. Pero el rol principal de las asociaciones es precisamente representar al emprendedor de a pie, entender qué es lo que conocen. Si bien yo, por ejemplo, soy actualmente y de hace ya 10 años emprendedor tecnológico, antes de eso pasé por otros emprendimientos tradicionales que me ayudan a entender muy bien distintas, digamos, industrias y negocios de distintos tamaños. Entonces, las asociaciones tienen como un objetivo principal hacer de cada uno de los países un mejor lugar para emprender, pero sobre todo como región, hacernos una de las mejores regiones para emprender en el mundo. Y eso, pues digamos, todavía es un gran reto porque hay muchísimas cosas que hacer. El problema más grande que tenemos en Latinoamérica y por supuesto que existe en otras partes del mundo es la liquidez, ¿no? La liquidez que se basa en no tener acceso a programas de financiamiento por el mismo tema de la informalidad o porque soy un emprendedor formal y no tengo el historial necesario, porque cuando hago negocios con las grandes empresas o con otras empresas, el plazo de pago es demasiado extenso y entonces tengo que buscar otras formas de financiarme, aunque sea una factura de $100, ¿no? Pero me la pagan a 180 días. Y pues obviamente al que le tengo que pagar no puede esperar y los salarios no pueden esperar si es que tengo colaboradores. Entonces, ese problema de liquidez bajo este tema de la pandemia y de la crisis se vino a acentuar todavía más, ¿no? Se vino a subrayar y a hacer más evidente. Y pareciera que pues uno de los actores de cada uno de nuestros ecosistemas nacionales, que es el gobierno, no han terminado de entender cómo se come el emprendimiento y con qué se debe de acompañar. Me llamó mucho la atención escuchar, por ejemplo, por parte de David, que reconoce que el experto en el negocio es el emprendedor y que reconocen en España que las asociaciones y las distintas cámaras son los que entienden las necesidades de los emprendedores. Bueno, eso en Latinoamérica, en algunos países se da, en México lo teníamos, ya lo perdimos con este nuevo cambio de gobierno. No hay una interlocución con los emprendedores en muchos de nuestros países, simplemente se ejecutan programas o se ejecutan planes de regulación sin haberlos realmente rebotado con el resto del ecosistema. Y pues obviamente ese es capital e inversión que pues prácticamente se va a la basura porque no tiene ningún tipo de información relevante por atrás. En Chile, por ejemplo, pues tenemos por supuesto el programa de Startup Chile y algunas otras acciones que ejecutan los gobiernos que me permitiría decir que es uno de los países más sensibles hacia el emprendimiento, pero que también me permite decir que al igual que en el resto de los países de Latinoamérica, los programas de gobierno y la regulación o las leyes alrededor del emprendimiento siguen dejando muchísimo que desear. Pareciera que no entendemos que es el emprendedor de a pie el que genera la mayor parte de los empleos en nuestros países,
más del 50%. Varía la cifra de país a país, pero siempre es más del 50%. Y bueno, y eso viene a acentuar también la característica principal del emprendedor latinoamericano, que es la resiliencia y el estar acostumbrado a siempre remar contra corriente. Hoy, por supuesto, hubo, más bien, a partir de esta crisis, hubo un movimiento mucho más grande hacia esta transformación digital, o más bien hacia la adopción de herramientas digitales que me permitan hacer mi trabajo de alguna otra manera. Dígase, si yo soy un emprendedor en México que vende tacos y que lo hacía de una manera, tal vez hoy ya estoy montado en alguna plataforma digital para poder vender un poco más, sobre todo si los municipios no me permiten abrirme negocio. Entonces, ahí hay un punto bastante importante. Hay un punto muy importante en que sí los gobiernos apoyen a todo tipo de emprendedores a esta adopción tecnológica que tiene distintos niveles. No es lo mismo el nivel de atención que requiere un emprendedor que prácticamente está autoempleado y que no maneja absolutamente nada más que su WhatsApp. No es el mismo tipo de herramienta el que requiere, ni el mismo tipo de apoyo. Y esa diferenciación, porque tenemos demasiados tipos de emprendedores en nuestro país, es muy, muy, muy importante. A uno personalmente le toca estar en la esfera más alta en temas de tecnología porque a eso me dedico. Y obviamente los apoyos en este sentido pues son distintos. O sea, tiene que seguir creciendo la industria de Venture Capital, tiene que haber más programas de aceleración, tiene que haber acceso a financiamiento para que podamos arriesgar más y empezar a generar empleos. Pero el gran reto de Latinoamérica no es el tema de transformación digital, no es el tema de tener más aceleradoras y venture capital y demás. Es una de las cosas que hay que hacer. Nuestro gran reto en Latinoamérica es que emprender en la formalidad sea más fácil y más rápido, o igual de fácil, igual de rápido, igual de económico que hacerlo en la informalidad. Se están perdiendo empleos, se están cerrando negocios. Salió un dato hace algunos días en Chile, en el diario El Mercurio, donde en este periodo habían cerrado más de 100,000 pequeñas empresas en lo que va de este periodo. ¿Y qué es lo que hacen esos emprendedores? Pues vuelven a emprender, y si vas a volver a emprender te tengo que dar la facilidad de que lo vuelvas a hacer. O si perdiste tu empleo y necesitas emprender para generarte un autoempleo, necesito darte los incentivos y las facilidades para que lo hagas dentro de la formalidad, y ahí todavía vamos muy, muy atrás. Hay distintos programas en distintos países que llaman la atención. En Colombia, por ejemplo, se está platicando o discutiendo sobre un programa que se llama Empezar desde cero, que básicamente equivale a que si tú calificas, puedes borrar tu historial crediticio negativo para volver a tener acceso al financiamiento y darte la oportunidad de que regreses a este sistema, independientemente de que en el pasado, digamos, hayas tenido cierto historial negativo, ¿no? Entonces, hay ciertas cosas bastante interesantes, pero en general, pues bueno, nos queda mucho por hacer, y por supuesto en el tema digital, Acela, por ejemplo, tiene una alianza con Facebook, tiene una alianza con Google, precisamente para hacer ese canal que le acerca distintas herramientas a los emprendedores en nuestros países, para que puedan, digamos, sobrellevar estos tiempos tan difíciles, ¿no? Y bueno, hay mucho para adelante. Muchas gracias, Fernando. Yo creo que le estás dejando el camino allanado también a María de los Ángeles Romo, de Startup Chile, en el que también te dará cumplida respuesta a muchos de los temas que estás comentando sobre las políticas públicas, sobre las informaciones del Mercurio, etcétera, etcétera. De todas maneras, esperemos un minuto a dar paso a María de los Ángeles, porque teníamos una pregunta. Vamos a hacer una pregunta en la primera mesa a los tres intervinientes, ya que has comentado un tema clave y claro, ¿no?, en el tema de los tiempos establecidos para crear una empresa. A mí me gustaría preguntar a David, a Xavier y a Fernando, ¿cuáles son los tiempos medios de creación de una empresa en la Comunidad Europea, en España y en algunos estados de Latinoamérica, ¿no? Para saber un poco también la problemática a nivel legislativo y sobre todo a nivel jurídico, ¿no? Y después, como un interviniente, un participante, nos ha hecho una pregunta directa para David Cierco, también comentarle
además del tiempo establecido en crear startups o crear emprendimientos, Pachi Fernández nos pregunta, a raíz del comentario que nos ha hecho David, de la Oficina Nacional del Emprendimiento, nos dice cuándo se prevé crearla, hay fecha para su creación y sobre todo de quién dependerá, si de Red.es, del propio ministerio, etcétera. Dejo estas dos preguntas para que tengamos un minuto de debate entre vosotros tres y también os formularé otra pregunta posteriormente. Sí, no, Ferran, no sé si me toca a mí empezar a responder, pero bueno. Sí, David. Muy rápidamente comentaré, porque, oye, agradecer a Fernando a su intervención, también a Xavier, que la verdad que ha sido muy interesante, y me reafirmo, felicito a la Fundación Chile por la organización. Ferran, María Ángeles, enhorabuena, hagámoslo más veces, colaboremos, hagamos sentir a Fernando que España es su casa y que Chile es la nuestra, México, colaboremos y hagamos cosas porque juntos vamos a salir mejor. Y esto no, digamos que no es un planteamiento teórico, sino práctico, ¿no? Tenemos que colaborar. En el ámbito anglosajón, las redes de colaboración internacional están muy armadas. Aquí tenemos que hacer lo mismo. En España no hay un problema de creación de empresas. Casi hay más un problema de cerrar empresas, ¿no? Porque la natalidad de la empresa es importante, pero no sé si Fernando también lo entendía yo, que sí que es más importante cuando yo he sido emprendedor también. Mi trabajo anterior al ser director general de Red.es era CEO de una startup que trabajaba 12 horas al día y cobraba casi poco o muy poco y lo volvería a hacer, ¿no? Porque yo creo que esto del emprendimiento es una semilla que te crece y obviamente tienes que tener un carácter emprendedor, dinámico, innovador y demás, pero te aporta muchísimo, ¿no? Obviamente siempre tienes la expectativa de generarte una renta, ¿no? Yo creo que Fernando lo decía perfectamente. El problema es que tenemos que crear normativas y legislaciones startup friendly, ¿no? Entonces, las startups, y lo digo muy brevemente, tienen un papel fundamental. Mira que yo decía también que para cambiar un país necesitas elevar el nivel medio de digitalización, porque es que si somos 46 millones de personas, porque tengas una comunidad potente como Madrid y Barcelona de startups, que al final son, pues 4 o 5 mil startups que dan trabajo a tantas también miles de personas, pero que, digamos, no transforman el país. Pero son muy importantes porque son, digamos, el rompehielos, ¿no? Como decía muy bien Xavier, de la nueva economía, de la digitalización, del futuro, y agitan el resto de la sociedad. Entonces yo creo, y de la sociedad y de la economía, yo creo que tenemos que ser startup friendly, tanto en la creación y casi más en la mortalidad. Y hay que decir que tiene que haber una rotación de empresas muy importante y facilitar las formas jurídicas, la financiación, los espacios colaborativos a las startups, a las pymes, porque startup también tiene una condición de mucha innovación y mucho desarrollo tecnológico, pero también puede un emprendedor un poquito más clásico. Ahí contestaría la primera pregunta. La segunda, lo de la One, bueno, ya estamos, o sea, nosotros pusimos en marcha el programa Acelera Pyme, que por cierto, la dotación inicial son 250 millones de euros, y esto sin contar los fondos de recuperación y resiliencia de la Unión Europea, como habla Xavier, que van a llegar, de acuerdo, son 110 millones, 115 millones 135 millones, perdón, en financiación y 115 millones en ayudas directas. Pero el caso es que es un programa de 250 millones de euros que se pone en marcha el 17 de marzo del 2020. En la primera semana, ¿no? Ahí fuimos muy ágiles, muy rápidos y ya estamos, digamos, resolviendo las convocatorias de desarrollo tecnológico, de la red de oficinas, de los servicios para ampliar lo que es el portal acelerapyme.gov.es y también para poner en marcha la One. A mí me gustaría que la One, en cierta forma, fuera una realidad en el primer trimestre de 2021, ¿vale? Estamos trabajando para ello, porque Xavier y Fernando estarán de acuerdo conmigo, y Ferran tú también, y María Ángeles y Vanessa, que habéis intervenido. El tiempo es oro en el ámbito de la innovación, el tiempo es oro en el ámbito del desarrollo tecnológico por el COVID y por el momento que estamos viendo de transformación digital. ¿De quién depende? Bueno, la Oficina Nacional de Emprendimiento, la parte, digamos, más digital
depende de Red.es, lo que es el portal y digamos, las colaboraciones que queremos establecer a través de nuestras propias oficinas, pero es un programa también que tiene esta innovación colaborativo en el propio gobierno, con el alto comisionado de Startup Nation, de la España Nación Emprendedora, con la secretaria, con el Ministerio de Economía, con el Ministerio de Industria, con las cámaras de comercio. Entonces, estamos creando un entorno colaborativo para que tenga el mayor empuje posible y digamos que es un esfuerzo de todo el gobierno. El portal, la one.gov.es, digamos que va a estar alojado y gestionado por parte de Red.es, pero se quiere implicar, ¿no? Digamos, a propios y a extraños, si me podéis decir, comunidades autónomas, diputaciones, entidades locales. Queremos generar economías de red. Entonces, los nodos que se quieran sumar a este ecosistema, que se sumen, y el retorno que tendrán será el retorno que aporten. Entonces, digamos que son metodologías ya asentadas que las queremos aplicar a las políticas públicas, que quizás sea la innovación, ¿no? Además, obviamente, de dotarlas de recursos económicos, de programas y de otro tipo de iniciativas. Xavier, es tu turno. Sí, muy brevemente suscribo todo lo que ha dicho David. Yo pondría un énfasis adicional en la eliminación de barreras al crecimiento de empresas. España tiene un problema estructural con el crecimiento de las empresas y yo creo que hay que trabajar mucho más para asegurar que hay un marco legislativo adecuado y financiación adecuada para que las empresas alcancen el alcanzar para dar el máximo de sí. Segundo, yo creo que de cara al programa Recover y el Plan Nacional Español sobre recuperación, lo que hay que intentar ser es muy ambiciosos. Empresas a las cuales llega el programa Acelera Pymes, imaginemos que es 10.000. Pues hay que plantearse si un programa similar y complementario podría llegar a 100.000, a 500.000 pequeñas y medianas empresas a nivel español para realmente tener un efecto transformador mayor en la economía española. Si no, no conseguiremos los objetivos y soy consciente de que no es fácil. Y eso hacerlo en concertación con las comunidades autónomas y los organismos locales, regionales necesarios para justamente llegar a todas las pymes a las que hay que llegar, tanto en el sector digital, pero también en el sector de la economía verde, que va a ser una fuente de muchísimo potencial de crecimiento durante los próximos años y que no debemos olvidar. Y con esto pues pasaría la palabra a nuestro compañero Fernando, en México. Fernando. Muchas gracias. Sí, mire, yo voy a ser muy puntual. En algunos de los países de Latinoamérica, uno puede constituir empresas en un día a través de Internet y a costo cero. Ese es el ejemplo de Chile, el ejemplo de México. A mí en lo particular me tocó liderar esa pelea dentro del Senado de la República en México hasta lograr que fuese una realidad. Y, por ejemplo, en México, para entender las dimensiones de esto, la cantidad de empresas que se han constituido a través de Internet a costo cero, digamos, lo que normalmente se le hubiera costado a los emprendedores es el equivalente a más o menos 30 millones de dólares que se han quedado en bolsa de los emprendedores. Entonces, es un ejemplo perfecto de cómo ciertos temas de desregulación, porque no siempre es crear nuevas regulaciones o nuevas leyes, sino quitar las que existen, te puede permitir apoyar al emprendimiento. Pero por otro lado, también en algunos otros países se pueden cerrar empresas muy fácil. Recordemos que el emprendedor es hasta cierto punto masoquista, somos medio suicidas, porque cuando uno va a emprender y ve las estadísticas de las empresas que quiebran, que cierran, que les va mal, etcétera, es como si uno estuviera de frente a un risco y dijera, si saltas vas a morir, y de todas maneras saltamos. Entonces, es importante entender que la mayor parte de los emprendimientos va a fracasar. El 80% en Latinoamérica cierra antes de los primeros 5 años. Entonces hay que darle las facilidades al emprendedor para que cierre ese libro y abra uno nuevo, como si uno de pronto perdiera o rompiera con su novia y tiene que pasar a la siguiente novia porque quiere ser feliz. Entre más te quedes atascado, menos vuelves a empezar y eso impacta la economía de los países. En algunos países se ha avanzado muy bien en el tema de cierre de empresas o de leyes de quebranto, pero en la mayoría estamos muy atrasados. Y entonces
digamos, el fracaso de una empresa es algo que vive contigo por años y que no te permite, más allá de lo social, sino lo legal, no te permite volver a iniciar. Ese es otro cambio, no es solo el tema del cierre, no solo el tema de la apertura de las empresas, sino también el cierre. Hay un dato muy curioso de Estados Unidos que durante la pandemia se llegó a un récord de empresas creadas por día. Y eso es por la dinámica que genera una crisis sobre cada quien tiene que encontrar su forma. Hay que darle la facilidad a los emprendedores en todo el mundo para que abran muy rápido, que no les cueste nada, y para que cierren más rápido y que no les cueste nada. Muy interesante, Fernando, esa visión tanto de la novia, que lo tendremos en cuenta, para ser polígamos y poder tener varias, ¿no? A la vez. Bueno, dicho eso, agradezco a David, a Xavier, a Fernando. Creo que David nos tiene que dejar, que tenía otro compromiso justo a esta hora, con lo cual no podrá estar con nosotros en la mezcla de las dos mesas redondas, pero bueno, le damos las gracias por su participación actual y esperamos verle muy pronto también y sobre todo con muchos éxitos en la Oficina Nacional de Emprendimiento y sobre todo con el proyecto Acelera Pymes y que cuente con todos nosotros para llevar a cabo todo el tema de transformación digital a nivel territorial. Muchas gracias, David. A los demás, gracias, que vaya muy bien. A los demás les invito a quedarse con nosotros porque vamos a dar paso a la segunda mesa redonda en el que ya vamos a entrar en las herramientas de financiamiento. Damos la bienvenida tanto a María de los Ángeles Romo, gerente de Startup Chile, a Manuel Falcón, responsable de gestión de país del Cono Sur para el desarrollo tecnológico industrial del CEDETI, y a Andrés Ubierna, que es el jefe del Departamento de Capitalización de Empresas Tecnológicas también del CEDETI. Yo creo que ahora nos toca las herramientas de financiación, a pesar de que ya lo hemos hablado anteriormente, pero no nos va a ir mal porque así veremos qué herramientas estamos poniendo en marcha en todos los conceptos, en todos los países. María de los Ángeles Romo, después ya haremos el debate con Fernando, también, para que nos des cumplida respuesta a los comentarios que también nos ha hecho Fernando cuando mezclemos estas dos mesas redondas. Yo creo que será muy interesante escucharos, también para ver un poco los pensamientos mixtos. Como gerente de Startup Chile, has volcado la carrera en torno al emprendimiento. También has estado en Corfo y en diferentes proyectos empresariales. Eres ingeniera forestal en la Universidad Católica y también has hecho un magíster en finanzas en la Universidad Adolfo Ibáñez y te has especializado en Harvard University y en Stanford. Sin más, a mí me gustaría que nos explicaras el rol de las startups en la economía actual de Chile y sobre todo el rol de Startup Chile en la aceleración para la canalización. Sabemos que el presidente Piñera es un enamorado de estas startups y que quiere impulsar el crecimiento de este concepto dentro de todas las políticas regionales de Chile. Entonces, nos gustaría que después de haber escuchado las herramientas que tiene España, Europa y también la visión de Fernando desde toda Latinoamérica, ver cómo realmente Chile está impulsando esta capacidad de creación de empresas. María de los Ángeles. Bueno, primero, Ferran, muchas gracias por la introducción y estas palabras que has dirigido para mí. Y también, bueno, felicitaciones en primera instancia y agradecimientos tanto a la Fundación Chile-España como a Kim por permitirnos de alguna manera compartir las experiencias y en esta misma instancia ser capaces de entablar puentes de cooperación, puentes de cercanía en el que hoy día, en un mundo cada vez más global, la verdad que es absolutamente indispensable para todos nuestros emprendedores, no importa dónde estén físicamente. Bueno, y partiendo un poco con las reflexiones que tú me dejas en tus preguntas, Ferran, quiero partir haciendo un poco un resumen de lo que ha sido Startup Chile y el rol que ha tenido Startup Chile en el ecosistema local en Chile, pero no solo en nuestro territorio, sino también a lo largo de la región. Hace 10 años, hablar de emprendimiento e innovación en Chile no tenía la relevancia ni tampoco la atención que hoy día tiene por parte de todas las instituciones que involucran actualmente el ecosistema de emprendimiento en Chile.
Parece muy lejano, pero en el año 2010 no había en Chile una mentalidad emprendedora que estuviera realmente instalada. Es gracias a una política de Estado que ha sido consistente durante el último tiempo, te diría durante los últimos 20 años, que hemos logrado acelerar a emprendedores de todo tipo, hombres, mujeres, jóvenes, adultos, nacionales y también globales. Hoy tenemos emprendedores en Chile que vienen a Startup Chile porque buscan resolver problemáticas de mercado, porque se atreven a pensar en grande, se atreven a generar empleos y aportar sobre todo al desarrollo económico y social de nuestro país y también a través de nuestro país a sus propios países. Se atreven a devolver al sistema, inspiran, mentorean e invierten en una siguiente generación de emprendedores. Vemos cada vez con más regularidad en los medios, sobre todo acá en Chile, pero también en la región, cómo los emprendedores empiezan a conquistar el mundo, a levantar financiamiento y se empiezan a convertir en empresas globales, en empresas que partieron no hace mucho como una idea simple, como una idea loca, como una idea disruptiva, que a propósito de el apoyo y el aporte de un ecosistema completo van de alguna manera alterando o cambiando su propia fisonomía emprendedora y empiezan a transformar esta solución, esta tecnología que resuelve una problemática específica en una empresa de impacto local y también global. El ecosistema emprendedor chileno está cambiando. Chile hoy día está posicionado como un hub de emprendimiento para toda Latinoamérica, pero todavía nos quedan muchos desafíos por delante. Mucho más hoy día, cuando tenemos todos, no solo en Chile, sino también en la región, una urgencia por la reactivación económica, por la creación de nuevos empleos, por la urgencia de que más empresas no desaparezcan, sino también que estas empresas se reactiven y tomen de alguna manera la delantera de volver a emprender. Con todo lo que ya hemos logrado en Chile y poniendo al frente un siguiente desafío, creo que es un momento interesante para pensar de qué manera podemos posicionar este Chile, pero también la región, como un hub de inversión para toda la región, no solo para Chile, para potenciar a nuestro ecosistema como un todo y lograr que las startups que crecen exponencialmente desde Chile, pero para todo el mundo, lo hagan con el financiamiento adecuado que necesitan. Hemos visto que estas startups, estas empresas de rápido crecimiento, dentro de las barreras principales que definen para su crecimiento está justamente el financiamiento, entre otros, porque también la internacionalización y la atracción y retención de talento son otros de los grandes desafíos que estas empresas también manifiestan. Pero como un todo, sabemos que hoy día tenemos ese desafío de lograr y empujar el crecimiento de estas compañías a propósito, por ejemplo, y en primera instancia, de fomentar el ecosistema emprendedor, no solo como un ecosistema para emprendedores, sino también un hub de inversión, donde los inversionistas de toda la región y del mundo incluso tengan un espacio real y concreto para poder apuntar al crecimiento y al escalamiento de estas compañías. Decir acá que, tal cual lo comentó minutos atrás Fernando, estas empresas no son probablemente todas las empresas, son claramente un porcentaje muy acotado de todas las compañías que están registradas no solo en Chile, sino en el mundo. Sin embargo, estas compañías, y a propósito de esta capacidad de crecer rápidamente por esta innovación o este modelo de negocio disruptivo que tienen por detrás, son capaces de crecer mucho más agresivamente que las empresas más tradicionales. Y ese es el gran desafío hoy día para nosotros. No es una tarea fácil, por cierto no lo es, pero tampoco es una tarea de unos pocos. No es una tarea únicamente de Startup Chile, de Corfo o del gobierno de Chile. Es una tarea de todos en la región, de inversionistas, de empresarios, de emprendedores que se han ido convirtiendo en empresas grandes. Necesitamos que todos los actores del ecosistema se involucren para lograr un desafío de este tamaño. Hace unas pocas semanas, Corfo, del gobierno de Chile, anunció las modificaciones del programa de capital de riesgo para toda la región. Entre ellas, por ejemplo, el incremento de 5.000
a 10.000 UFs en las ventas máximas para empresas beneficiarias en Chile, para poder invertir en ellas. Y además permitió la posibilidad o dio la posibilidad para invertir en empresas extranjeras, no solo aquellas empresas que están en Chile, sino también para empresas que están en toda la región. Nuestro país, Chile, es un buen laboratorio de ideas revolucionarias y es sin lugar a duda hoy día, lo ha demostrado la última experiencia, un tremendo trampolín hacia el resto del mundo. Estas modificaciones representan también un compromiso desde Corfo y desde el gobierno de Chile para seguir potenciando el emprendimiento y el capital de riesgo, no solo en Chile, sino también para toda la región. Ya lo decías tú antes, Ferran, efectivamente el gobierno de Chile, liderado hoy día por el presidente Sebastián Piñera, es un férreo convencido de que el emprendimiento, y sobre todo el emprendimiento de alto impacto, es un emprendimiento que es capaz de hacer cambios o lograr cambios en las fisonomías económicas de nuestros países. Y por lo tanto, aun cuando sean unas pocas compañías, vale la pena poner atención y poner empuje en este tipo de empresas. Estamos frente a una gran oportunidad de convertir nuestro país, en particular Chile, pero también nuestra región, en un hub de inversión. Atraer inversión y talento extranjero para diversificar y enriquecer nuestra cultura de trabajo en un mundo cada vez más globalizado. Un tremendo, gran desafío que debemos asumir de manera colaborativa, conjunta, alineada, público y privado, con un fin único: convertir a nuestra región en un hub de inversión y lograr la necesaria reactivación económica y la generación de nuevos empleos que hoy día permitiría esta gran atracción de talento. Hoy es el momento, queridos amigos, hoy es el lugar y estamos todos acá, por cierto, invitados. Muchas gracias, Ferran. Muchas gracias, María de los Ángeles. Un placer, realmente es un gran proyecto el que tenéis por delante. Después vendrán las preguntas. Damos paso también a las herramientas que tiene el gobierno español a través del CDTI, a través del Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial, a través de su coordinador de programas y proyectos para el Cono Sur, Manuel Falcón, que nos explicará también, bueno, él es máster en Ingeniería de Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Valencia, que se encarga de lo que hemos comentado, de los programas y proyectos del Cono Sur, en el Departamento de Acción Tecnológica Exterior. Conocemos también aquí las herramientas que tenéis en el CDTI a través de nuestro amigo Francisco Sánchez, que también está con nosotros siempre en Chile. Sí que nos gustaría que nos explicaras los proyectos de I+D+I en cooperación entre las empresas de Chile y España, qué herramientas habéis destacado, cómo son las financiaciones descentralizadas de los socios o los consorcios públicos privados que tenéis y sobre todo qué asesoramiento prestáis y servicios a las empresas que se quieran crear. Sin más, te cedo la palabra, Manuel. No nos dilatemos mucho para dar paso también a tu compañero Andrés y después poder hacer un turno de preguntas. De acuerdo, muchas gracias, Ferran. Buenas tardes, gracias por la introducción. En primer lugar, agradecer la invitación a los organizadores de esta jornada y también agradecer a los asistentes su presencia virtual, tanto en Chile como en España. Como ya venías indicando, como has comentado en la introducción, desde el CDTI tratamos de apoyar la innovación basada en conocimiento, asesorando y ofreciendo ayudas públicas a la innovación mediante subvenciones o ayudas parcialmente reembolsables. También tratamos de apoyar y facilitar la capitalización de empresas tecnológicas. Yo en mi exposición me voy a centrar en el acuerdo que tenemos con la Corfo, ¿no? El CDTI ya desde hace muchos años viene trabajando en promover la internacionalización de la empresa española. En el año 2010 firmamos un acuerdo de colaboración con Innova Chile, con el Comité Innova Chile de Corfo, para tratar de promover la generación de este tipo de proyectos de I+D entre empresas de ambos países. Y luego también, por supuesto, en el marco de la pertenencia de ambos países al programa Eureka. Eureka es una plataforma intergubernamental de promoción de la innovación empresarial, que trata de generar proyectos de colaboración a nivel entre empresas, ¿no?, de los países que forman parte de esta red, de este programa. Y facilitar, ¿no?, un vehículo de acceso a la financiación pública de los participantes en los consorcios. Tanto la Corfo como el CDTI llevan la gestión de la participación de cada país en este programa.
así como la gestión de la participación de las respectivas empresas en el mismo. Entonces, en este contexto, estamos hablando de proyectos de I+D orientados a mercado internacional, en este caso, llevados a cabo por un consorcio de 2 empresas mínimo, independientes entre sí, que nos presenten un plan de trabajo complementario entre ambas, con una participación activa, orientado, como comentaba, a poner en explotación comercial de forma conjunta un nuevo producto o un nuevo proceso que beneficie a nivel empresarial a ambos participantes. En definitiva, una propuesta que podamos evaluar, ¿no?, los 2 organismos, ¿no?, una razonabilidad en la misma, ¿no?, que sea de interés para los 2 países y que un poco pues, sea viable, ¿no?, en un proceso de evaluación que es descentralizado por parte de los 2 organismos, la Corfo y el CDTI, pero una evaluación conjunta, coordinada. ¿De acuerdo? Al fin de la cual, ¿no?, pues, los proyectos que resulten seleccionados, que aprueben el proceso, pues serán cofinanciados, tanto por el CDTI a la empresa española como a la Corfo a la empresa chilena, ¿no? En España contamos con ayudas parcialmente reembolsables para las empresas. La empresa española del consorcio puede tener acceso a una ayuda parcialmente reembolsable del 75% de su presupuesto, a interés Euribor en el momento de la firma del contrato con el CDTI, el Euribor vigente en ese momento. Actualmente creo que el índice está en negativo, con lo cual aplicaría un interés cero en la operación, aplicando en este caso el mayor tramo no reembolsable que tenemos actualmente en la casa, un 33% de la aportación. Y desde la Corfo, en el marco de una convocatoria Eureka, las empresas chilenas tendrían el instrumento Crea y Valida de Eureka, que les permitiría acceder a un subsidio de hasta 150 millones de pesos, ¿no? Es un subsidio que el porcentaje varía en función del tamaño de la empresa. Para las MIPES es el 70%. Entonces, como comento, la financiación es descentralizada por parte de cada organismo. Hay unas reglas nacionales, unas bases de cada país que recomiendo revisar para tenerlas en cuenta en el momento de plantear la propuesta. Es una tipología de proyectos que la consideramos útil en las fases de expansión, consolidación, crecimiento competitivo de las empresas interesadas en acometer mercados internacionales. Desde un punto de vista de plantear un desarrollo tecnológico de nuevos productos o nuevos procesos, como comentaba anteriormente, ¿no? El proyecto de cooperación tecnológica internacional pues vendría dado a partir de la relación, de una relación de conocimiento entre las empresas, ¿no? De un tiempo donde vienen trabajando en base a un acuerdo de licenciamiento, a un acuerdo de distribución, por ejemplo, y ahí pues llegan a la conclusión típicamente de que tienen que desarrollar algo más y que lo tienen que hacer conjuntamente desde el principio. Entonces, este sería un poco el contexto de trabajo. Desde el CDTI ofrecemos un asesoramiento experto a las empresas en el proceso de preparación de la idea del proyecto. Nuestra intención es optimizar la presentación, ayudar a la empresa a optimizar la presentación, ofrecerle unas herramientas que le permitan llegar a una presentación óptima de su propuesta. Esta línea lo permite, ¿no? Para esto, lógicamente, tenemos un equipo, ¿no?, en el CDTI, ¿no? Y sí me gustaría mencionar expresamente una característica del equipo que creo que hace a CDTI diferencial de otros organismos, que es la red exterior. La presencia internacional del centro, en definitiva, ¿no? En este caso, ya lo has mencionado tú, Ferran, a mi compañero Francisco Sánchez como delegado de CDTI para el Cono Sur, que actualmente tiene sede en la Embajada de España en Santiago de Chile. Y bueno, pues la red exterior es un pilar fundamental en nuestra actividad, bajo mi punto de vista. No solo por el papel importante que juega en la gestión de la relación con la Corfo, en este caso, desde el terreno, allí mismo, sino también por el apoyo para la empresa española, ¿no? Para poder poner en marcha una idea de este tipo, ¿no? Y poder salvar pues, las complejidades un poco que tienen estas relaciones entre empresas a nivel internacional.
Entonces, bueno, pues este sería un poco el contexto. También comentar, y con esto ya un poco también termino, pues el hecho de que el CDTI, adicionalmente a lo que sería la ayuda a la empresa española, también viene emitiendo un informe vinculante para todos los proyectos que aprueba, ¿no? Es un informe ex ante que le puede permitir el acceso a las deducciones fiscales por el desarrollo de actividades de I+D. Y bien, yo creo que por mi parte, Ferran, estas serían un poco las cuestiones que quería poner encima de la mesa y estoy a vuestra disposición para poder comentar y poder ampliarlo, ¿no? Genial, porque yo creo que nos has estructurado perfectamente, como lo podía ser de otra manera, todas las capacidades que se tienen desde el CDTI. Vamos a pasar a tu compañero también, Andrés Ubierna, que es economista, doctor en economía, solo lleva 15 años casi en el CDTI, con lo cual yo creo que se conoce la casa bastante bien, y es el jefe de capitalización de empresas tecnológicas. Yo creo que es un tema muy importante para las empresas de base tecnológica que necesiten sobre todo cuáles son los mecanismos del gobierno español para realmente hacer los crecimientos que exponíamos antes. Me gustaría a ver si podemos aprovechar que hagas una pequeña introducción en 5 o 7 minutos, porque nos está comentando María de los Ángeles Romo que nos tiene que dejar en breve, y sí que me gustaría ya introducir un pequeño debate y que nos dejaras 3 minutos antes de la media hora para que también ella pueda contestar diferentes preguntas, ya que hemos tenido entablado un poquito. Estos son los temas de las problemáticas de ser el último. Pero bueno, perdónanos, tienes ahora, Andrés, este es tu momento. Muchas gracias. Bien. Oye, muchísimas gracias por la invitación, gracias por la presentación y gracias a todos los ponentes, porque la verdad es que está siendo una jornada muy interesante. Por mi parte me voy a centrar en las herramientas de CDTI de apoyo, entre comillas, en capital, ¿no? Entonces voy a hablar primero de las ayudas Neotec, que creo que son bien conocidas por la gente, y dado el escaso tiempo del que disponemos, simplemente voy a comentar muy brevemente 3 pinceladas sobre ellas, y luego ya me voy a centrar en el programa Invierte, que es el que gestionamos en el departamento del que soy responsable, y quería contaros la herramienta de coinversión que lanzamos en julio del 2019. Si empezamos con Neotec, pues en Neotec creo que todos somos conscientes de que se trata de una subvención en una etapa temprana de desarrollo empresarial. Es para empresas que tengan una estrategia de negocio que esté muy basada en el desarrollo de tecnología. Al ser subvención, la verdad es que tiene una demanda bastante alta, y para que os hagáis una idea, en la última convocatoria, la de 2020, se presentaron del orden de 480 solicitudes y se van a financiar 100, o sea que tiene un nivel de exigencia bastante alto también. En este tipo de proyectos se valora, como no podía ser de otra manera, al financiar el proyecto empresarial, pues lo que es el plan de empresa. Se presta especial atención a la tecnología y la innovación. Por supuesto, el equipo es algo que se analiza en detalle, y luego también se estudia el impacto que el proyecto puede tener a nivel socioeconómico en su entorno. Entonces, se establecen unas puntuaciones máximas por cada una de estas categorías, con unos umbrales mínimos que la compañía tiene que alcanzar para poder pasar a la fase de ranking y ver si es capaz de acceder a la subvención. Como comentaba, la convocatoria 2020 ya está cerrada. En 2021 se abrirá una nueva convocatoria, y os invito a que sigáis nuestras redes sociales, porque seguro que a través de nuestras redes sociales, al igual que anunciamos otro tipo de medidas como puedan ser proyectos de I+D, misiones, que son proyectos de I+D de una tipología especial, etcétera, etcétera, pues ahí informamos puntualmente, tanto en redes sociales como en nuestra revista digital, perspectivacdti.es, de las novedades que vamos implementando en lo que se refiere a instrumentos. Si ya pasamos a Invierte, que es como decía, la parte en la que me gustaría más centrar la charla, aunque no dispongo de demasiado tiempo para hacerlo, pues en Invierte en el pasado funcionábamos como fondo de fondos, pero es verdad que éramos un fondo de fondos muy de nicho, o sea, siempre sacábamos convocatoria de selección de gestores de iniciativas de capital riesgo, muy centradas en aspectos concretos, tanto de etapa de empresa como de tecnología. Y esto hacía pues que funcionara muy bien, ¿no? Porque teníamos una interlocución muy fluida con el mercado. Antes de sacar la convocatoria de
del procedimiento de selección de gestoras, pues siempre había habido una interacción con el ecosistema que nos permitía adecuar bastante lo que es la convocatoria a la realidad del ecosistema, que yo creo que esta es una idea que ya ha salido antes en otras intervenciones y que creo que es muy importante, el no diseñar la herramienta perfecta, sino diseñar la herramienta que nuestro ecosistema necesita, ¿no? Y para eso hablar con el ecosistema y recibir su feedback me parece que es algo fundamental. Y muestra de ello es que en esa etapa de fondos, si bien apoyamos fondos que estaban regulados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, es decir, fondos de capital riesgo, sociedades de capital riesgo, también firmamos 3 acuerdos de coinversión porque cuando fuimos al nicho de tecnologías industriales vimos que no había operadores de capital riesgo especializados a nivel nacional en ese tipo de tecnologías, ¿no? En ese tipo de proyectos empresariales. Y ahí firmamos acuerdos de coinversión con Iberdrola, Repsol y Aqualogy. Agbar en su día. Ahí es de donde surge la siguiente etapa de Neotec, o sea, perdón, de Invierte, porque en la siguiente etapa lo que hemos hecho ha sido centrarnos en la coinversión específicamente. Como conoceréis los que tengáis una sensibilidad alta con el ecosistema innovador, inversor en nuestro país, en España, pues conoceréis la iniciativa del ICO, Fondico Global, que es un fondo de fondos que se dedica a este tipo de inversiones. Entonces, Fondico dedica una cantidad muy importante y muy relevante de fondos de modo sistemático a apoyar vehículos de inversión y nosotros vimos que, bueno, pues que estando ellos seguía teniendo un cierto sentido nuestro comportamiento de nicho como fondo de fondos, pero que tal vez merecía dar el paso hacia coinversión, ¿no? Entonces, en coinversión lo que hacemos es homologamos a los inversores profesionales, que pueden ser tanto nacionales como extranjeros, les exigimos un papel activo en las compañías en las que coinvertimos conjuntamente y después pues invertimos entre un 50 y un 90% de lo que ellos aportan en la ronda, con un mínimo de 250.000 euros y un máximo de 10 millones. Y la verdad es que está funcionando pues muy bien, ¿no? Porque por daros una pincelada, y aquí ya lo dejo, no te preocupes, Ferran, tenemos 74 inversores homologados, 50 de ellos, con 50 de ellos ya hemos firmado el acuerdo de coinversión y hemos aprobado desde octubre del 2019 más de 77 millones de euros de compromiso en 59 rondas en pequeñas y medianas empresas, ¿no? O sea que es una iniciativa que está siendo muy bien acogida por el mercado y está funcionando muy bien. Muchas gracias, Andrés, por cumplir perfectamente. Nos dejas 3 minutitos hasta 1:30. Nos alargaremos como máximo 5 minutos a partir de 1:30, no más, porque por el bien del tiempo también de los participantes y de todos ustedes es necesario cumplir con los protocolos. Si queremos, activamos todos los monitores de los participantes. De esta manera podemos interrelacionarnos. Sí que me gustaría, ya que María de los Ángeles os tiene que dejar, que fuera ella la que también, el primer turno de réplica un poco a lo que ha comentado Fernando sobre las políticas y demás que estamos haciendo en Chile y que están saliendo adelante. Sí que me gustaría preguntarte directamente, ¿se está especializando Startup Chile en algún tipo de startups, o sea, tecnológicas o dar servicio a las empresas tractoras o dónde crees que se debe priorizar la necesidad de la creación de startups? Sí. ¿A nivel vertical, a nivel horizontal? Mira, primero no creo que las opiniones son muy complementadas. Efectivamente en Chile, como te decía en mi intervención, hemos justamente venido trabajando en configurar este ecosistema de emprendimiento. Cuando hablamos de ecosistema de emprendimiento estamos hablando que es necesario, natural y muy bueno para el desarrollo económico que este ecosistema esté integrado por empresas grandes, medianas, chicas, de todas las formas y de todos los orígenes, si tú quieres. Y hoy día, efectivamente, en la Corfo nosotros tenemos una estrategia que lo que busca es justamente apoyar a los distintos tipos de empresas. La gerencia de innovación está apoyando mucho más a las empresas más tradicionales, la gerencia de capacidades tecnológicas es quien apoya mucho más a aquellas empresas originadas en la ciencia y la tecnología. Y efectivamente, Startup Chile es actualmente una gerencia que está enfocada a apoyar emprendimiento de rápido crecimiento, también llamado empresas gacelas o empresas de alto impacto. Son empresas que efectivamente tienen una componente tecnológica relevante
y tienen básicamente, a propósito de esta componente tecnológica, la capacidad de reaccionar y de crecer mucho más rápido en ventas y también en generación de empleo que las empresas más tradicionales que han llegado a un modelo de negocio más estable, que no necesariamente crece de manera acelerada. Estas empresas de rápido crecimiento que tienen esta componente tecnológica, científica y o tecnológica, sin importar cuál es la industria a la que vienen a resolver una problemática, es el perfil de las empresas que nosotros apoyamos en Startup Chile. Buscamos empresas tecnológicas de impacto, globales, que quieran venir a Chile y explorar o hacer de Chile un laboratorio para poder validar su tecnología en una industria específica, y luego de este apoyo en este proceso de aceleración, estas empresas puedan volver incluso a sus países para poder ir consolidando sus modelos de negocio y también sus tecnologías. Y solo para dar algunos casos, empresas como Cabify llegaron a Chile, por ejemplo, digo Cabify porque además es una empresa española originalmente, pero llega a Chile y hace su soft landing en Chile, y te diría que para la región, a través del programa Startup Chile. Y existen otras empresas que también han pasado por Startup Chile, como por ejemplo Corner Shop, Burn to Give, Not Company, que son empresas que empiezan a resolver problemáticas no solo para el ecosistema local, sino también para el mercado global. Y en esta capacidad de atender estas necesidades globalmente es que tienen también esta capacidad de crecer mucho más rápidamente. Muchas gracias, Los Ángeles. Si te puedes esperar 2 minutos, no más. Una pregunta para Xavier, para Manuel. Sí que me gustaría preguntar, se suele decir que Europa está perdiendo el tren del liderazgo tecnológico, ¿no? Que ya no estamos perdiendo muchas empresas tipo Alcatel, las grandes tractoras que teníamos. ¿Ustedes creen que es así o por el contrario estamos dominando lo que sería la pequeña estructura de startups empresariales? A cambio de la gran compañía estamos potenciando mucho más el emprendimiento? O si dentro de la propia política europea, o sea, que suele decir que las redes sociales son todas americanas, los grandes vendors de electrónica son chinos, etcétera. ¿Dónde creen ustedes que estamos potenciando Europa para situarnos en el entorno tecnológico? Xavier, por ejemplo. Tienes el micrófono desconectado, ¿eh? Estoy de acuerdo con esa afirmación de que en Europa estamos perdiendo el tren de las empresas de alta tecnología y de alto potencial de crecimiento en los sectores de los servicios digitales y la salud en particular. Son las áreas que más están creciendo y donde el impacto de estas empresas en la productividad y creación de empleo es mayor. Y ese es uno de los objetivos, sinceramente, de uno de los programas europeos de reciente creación, que es el European Innovation Council, Consejo Europeo de la Innovación, que ha sido creado hace un par de años de manera piloto y que se consolidará a partir del año que viene, justamente era para proveer financiación a empresas tecnológicas, de tecnologías disruptivas, para que desarrollen todo su potencial de crecimiento, desde la idea hasta la salida al mercado de bolsa o la forma más idónea de crecimiento, porque así conseguiríamos tener un número de unicornios, empresas de tecnología de rápido crecimiento que llegan a 1.000 millones de dólares en los sectores de alta tecnología. Sector en el que hemos perdido mucho terreno en los últimos 10 años respecto a Estados Unidos y China en particular. Es todo por mi parte. Muchas gracias. Manuel, Andrés, ¿queréis comentar algo al respecto? Perfecto. Bueno, yo sí que diría que es cierto que lo deseable es que las empresas sigan creciendo y traccionando bien y cubriendo hitos de valor,
pero también es cierto que a veces el propio ecosistema, y por eso es muy importante que nuestro interlocutor en ocasiones sean las empresas, como es en la mayoría de los casos en CETI, pero también en ocasiones que sean los inversores para tratar de fortalecer un poco el ecosistema por esa parte, ¿no? Que es un poco en la línea en la que apuntaba Xavier ahora, ser capaces de apoyar a esas compañías y de acompañarles durante más tiempo. Porque, bueno, pues hace poco ha salido una noticia en prensa que todavía no está confirmada ni desmentida, que es la venta de Billings a Apple, ¿no? De una empresa de Barcelona especializada en inteligencia artificial. Y cuando ha salido la noticia, lo que se decía era que se iba a mantener por parte de Apple el ecosistema de inteligencia artificial, el hub europeo de inteligencia artificial de Apple lo iba a desarrollar en Barcelona. Entonces, también aquí decir que el que se haya vendido Billings a Apple es, entre comillas, una mala noticia, porque pues Billings ya no va a seguir siendo una compañía española, pero Elisenda Dabo y todo el equipo, si esta noticia se confirmara, pues es un equipo que va a estar en Barcelona, va a seguir en Barcelona desarrollando producto, desarrollando tecnología y posicionando a nuestro país como un foco tecnológico que demuestra su validez y su conocimiento y experiencia en ese sentido, ¿no? Entonces, yo creo que a la vez esto puede promover pues, que posiblemente el equipo de Billings tenga unos bolsillos más profundos y pueda empezar a participar como inversores o como angels o como LPs en fondos de inversión, etcétera, etcétera. O sea, que esto es una carrera de largo plazo en la que por eso nosotros hemos creado Invierte y estamos tan preocupados por la parte, pues como le hice, de apoyar a los inversores, ¿no? Que nos parece también que es muy interesante. Muchas gracias, Manuel. Como complemento a lo que acaba de comentar Andrés, por mi parte, pues añadir que nosotros venimos trabajando durante bastantes años en tratar de promover la internacionalización de la empresa española desde el punto de vista del desarrollo de tecnología y que, bueno, pues vamos a tratar de seguir un poco por este camino. De hecho, actualmente estamos hablando con nuestros colegas de la Corfo en gestiones para tratar de poner en marcha la siguiente convocatoria Eureka y tratar de poner un vehículo, ¿no? Que pueda recoger proyectos conjuntos de I+D desarrollados entre empresas de ambos países y poder cofinanciarlos de manera sincrónica, ¿no? Desde los dos países. Perfecto. Yo justamente quería hacer esta pregunta a María de los Ángeles y a Fernando, ya que tenemos aquí a dos personas relevantes de CEDETI, además de Xavier, desde el punto de vista de óptica europea, de la Comisión Europea, ¿qué demandaríamos como país o como Latinoamérica a Europa y a los gobiernos, al gobierno español, para que nos ayude realmente a estructurar también nuestra generación de emprendimiento? ¿Cómo nos pueden ayudar? Ya que les tenemos aquí, les podríamos pedir una carta a los Reyes. ¿Cuál sería vuestra carta a los Reyes para ver, no solamente en dinero, que esto es fácil decirlo, sino en qué nos pueden ayudar desde el CEDETI, desde la Unión Europea? Si puedo partir interviniendo, tal vez yo creo que hay tres grandes temas o tres grandes ámbitos que es importante considerar. Cuando nosotros estamos hablando de startups, justamente lo que nosotros pensamos es que estas empresas, en la medida que crecen, generan muchísimo valor al ecosistema donde están desarrollándose, pero también mucho valor a la región. El caso que describió previamente Andrés me parece muy interesante porque el hecho de que una empresa sea objeto de atención de un gigante como Apple o como Google o como cualquier otro y que permita justamente que esa empresa crezca a propósito de ser adquirido por un gigante, me parece que justamente el tipo de prácticas o de caminos que nos gustaría empezar a escuchar de manera mucho más global. Y eso por varias razones, lo dijo Ángeles cuando partió la intervención hace ya un rato atrás, pero efectivamente si nosotros no somos capaces de cambiar la mentalidad de nuestros gobiernos, en nuestros países respecto a la, no solo importancia, lo indispensable que es la innovación para el desarrollo empresarial, la verdad es que estamos en un problema grande. Si nosotros miramos hace 20 años atrás y veíamos empresas como Blockbuster, que fueron desplazadas por empresas como Netflix, eso es real, y que también le ocurrió a BlackBerry, a Kodak, a tantas otras compañías, tú te empiezas a dar cuenta que con la velocidad en el que la innovación se ha ido tomando los ecosistemas, eso va a empezar a desaparecer o va a empezar a ocurrir con mucha mayor frecuencia.
la desaparición de las grandes compañías es también un problema para los países, porque con ellas mueren también una cantidad enorme de nuevos empleos. Entonces, desde Startup Chile estamos convencidos que así como debemos lograr que las empresas corporate o grandes estén enfocadas en innovar, invierten en innovación para los próximos años, para empezar a tener resultados los próximos años, necesitamos también empezar a fortalecer a estas startups. Ahí está el rol de Startup Chile, por ejemplo. Entonces, si yo tuviera al frente a los reyes, yo les diría, nosotros necesitamos establecer canales, puentes entre Europa y la región de Latinoamérica para lograr que más emprendedores logren escalar y logren consolidar sus ideas, muchas veces brillantes, pero también disruptivas, que van muchas veces en contra de la norma, porque obviamente son innovaciones, van un paso adelante, para lograr que estas empresas se logren consolidar. ¿Cómo? A través de acceso a financiamiento, acceso a mercado, soft landing de manera mutua y también acceso a talento. ¿Cómo logramos que más talento europeo venga a la región latinoamericana de manera fácil, rápida, ágil, de la misma manera que los emprendedores, tanto europeos que vengan a la región, a Chile o a Latinoamérica, como los emprendedores de Latinoamérica puedan ir a la región europea? Creo que es momento de empezar a pensar en las regiones, mucho más que en los propios países. Las regiones se vuelven mercados relevantes para la consolidación y el crecimiento de nuestras empresas. Y deberíamos nosotros empezar a trabajar en cuáles son hoy día los obstáculos o las barreras para que eso ocurra de manera ágil. Tenemos que ir mucho más rápido que como hemos ido construyendo en el último tiempo. Muchas gracias, Fernando. No, creo que María Ángeles lo dijo prácticamente todo. Le voy a ceder mi lugar en la presentación. No te creas, María Ángeles. No, es eso, son puentes, canales y facilidades para que podamos hacer negocios en ambos sentidos. No hay más que eso, esa es la realidad y es lo que un emprendedor necesita para temas de internacionalización, ¿no? Si yo quisiera expandirme a España, pues me gustaría tener la facilidad de hacerlo, la guía para hacerlo, la orientación, herramientas, tal vez encontrar algo de capital, ¿no? Entonces, es eso lo que sería nuestro gran deseo, no solo para España, sino para cualquier otro país con el que podemos intercambiar valor, ¿no? Entre talento, entre mercado y otras cosas. Muchísimas gracias. Para finalizar, daremos por concluida la sesión, ya que tanto Fernando como María de los Ángeles, como todos, tenéis otros compromisos y perdonadme por alargarnos estos 12 minutos. En nombre de la Fundación Chile-España, en nombre de Kim, agradeceros a todos este webinar, que yo creo que ha sido muy interesante, con esa doble visión de startups y de financiamiento. Estáis invitados a las siguientes sesiones. Disculparme si os he ido cortando un poco en aras también a la gestión del tiempo, pero para mí ha sido muy ilustrativo. Yo creo que los participantes deben estar contentos de haber tenido con nosotros tanto a Andrés como a Manuel, como a María de los Ángeles, como a Fernando, como a Xavier y como a David, que no ha estado con nosotros en estos últimos momentos, porque realmente sois unas personalidades en el ámbito de las startups. Y yo creo que es fundamental para el futuro realmente seguir colaborando y seguir potenciando el crecimiento de empresas y sobre todo la creación y el crecimiento. Sobre todo siempre es muy importante poder tener ese tema sobre la mesa. Agradeceros en nombre de los organizadores, en mi nombre, vuestra participación y nos vemos brevemente en otros webinars que seguro que organizaremos. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Adiós. Muchas gracias por la invitación. Hasta la próxima. Muchas gracias, un placer.